Quizá quieres oír sobre los viejos tiempos, cómo eran las cosas cuando yo era niño. Puedo contártelo, puedo contarte lo que recuerdo. De todas formas, algunas cosas están claras como si fuera ayer, otras están borrosas, como mirando a través de un vidrio sucio. Mi nombre es Tomás, Tomás Eduardo Moreno. Nací en el año 1855, en abril, el, el 7 de abril, no, el 17, sí, el 17. Mi madre siempre hacía un escándalo por eso. Decía que llegué al mundo gritando como un gato montés. Le gustaba contar esa historia. Decía que nunca dejé de hacer ruido después de eso. Tengo 96 años ahora. 96. ¿Puedes imaginarlo? Apenas yo mismo lo creo. La mayoría de los días olvido cuántos años tengo. Luego me miro en el espejo y veo a este viejo mirándome y pienso, ¿quién es ese? Ese no puedo ser yo. Pero sí soy yo. Soy yo. Vivíamos en Michoacán, un lugarcito llamado cerca del arroyo de la Hacienda o por ahí, unos 20 kilómetros fuera de Morelia, tal vez 25. Nunca lo medí exactamente. Mi padre iba a la ciudad a veces por provisiones y esas cosas. Le tomaba todo el día ir y todo el día volver. 2 días perdidos solo para comprar unos clavos y azúcar. Nuestro rancho era pequeño, tal vez 50 acres, tal vez menos. Cultivábamos maíz principalmente, un poco de trigo. Teníamos un huerto que mi madre cuidaba, gallinas, algunos cerdos, 2 vacas. Chula y Rosita, mi madre les ponía nombre a todo. Incluso las gallinas tenían nombres. Yo pensaba que eso era tontería cuando era niño. Ahora pienso que tal vez ella tenía razón. Tal vez todo merece un nombre. Yo era el cuarto de 7 hijos, 4 varones, 3 niñas. Mis hermanos mayores eran Samuel, luego Jacobo, luego Roberto, luego yo. Siempre los confundo. Jacobo murió cuando yo era pequeño, así que no lo recuerdo tan bien. Era solo una sombra. Realmente, un nombre que hacía llorar a mi madre cuando lo oía. La casa donde crecí. Dios, todavía la veo. Pequeña. Más pequeña de lo que uno imagina que podía caber una familia de 9. 2 cuartos abajo. Un desván arriba donde dormíamos todos los niños, amontonados como cachorros. En invierno agradecíamos el calor unos de otros. En verano peleábamos y pateábamos y nos quejábamos del calor. Las paredes estaban encaladas. Recuerdo el olor a cal cuando mi madre las blanqueaba de nuevo en primavera, y los pisos eran solo tablas de pino. Creo que crujían espantosamente. Mi padre siempre decía que las iba a arreglar, pero nunca le alcanzó el tiempo. Siempre había algo más urgente, siempre algo que había que hacer. Teníamos una chimenea grande de piedra que ocupaba casi toda una pared. Ese era el centro de todo. Cocinar, calor, luz. Nos reuníamos alrededor de ella por las noches, todos, y mi padre leía de la Biblia.
o mi madre contaba historias. Me encantaban esas noches, el fuego crepitando, el olor a humo de leña, las caras de mis hermanas brillando a la luz del fuego. Mi padre era un hombre duro, no quiero decir cruel, no era cruel, solo que no tenía ninguna suavidad. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después de que oscurecía todos los días. Nunca se quejaba, nunca descansaba. Esperaba lo mismo de nosotros los varones. Desde que pude caminar ya tenía quehaceres. Para los 6 o 7 años ya trabajaba en la milpa junto a él. Su nombre era Jorge Elías Moreno. Venía originalmente de Guanajuato. Su gente también eran rancheros, de generaciones. No hablaba mucho de su pasado, de dónde venía. Era como si su vida hubiera empezado cuando se casó con mi madre. Todo lo de antes estaba borrado. Tenía manos como cuero, ásperas, agrietadas y morenas del sol. Recuerdo esas manos, cómo podían agarrar el mango del hacha, cómo podían ser tan suaves cuando ayudaban a hacer un becerro. No era hombre de muchas palabras, mi padre, pero sus manos lo decían todo. Mi madre era diferente, suave donde él era duro. Reía, cantaba mientras trabajaba, hacía que todo pareciera menos pesado. Su nombre era Margarita Ana, de Soltera López. Venía de apenas cruzando la línea del municipio. Se conocieron en una fiesta de la iglesia. Ella me contó una vez que pensó que él era el hombre más guapo que había visto. No sé, para mí solo se veía como mi padre, pero ella lo amaba. Se notaba en cómo lo miraba. Incluso después de 20 años de matrimonio y 7 hijos y todo ese trabajo duro. Era pequeña mi madre. Yo ya era más alto que ella cuando tenía 12 años. Pero tenía una fuerza, un acero debajo de toda esa suavidad. Tenía que tenerla. Criar 7 hijos en un rancho en esos tiempos, perder a uno, ver a otro enfermarse y preguntarse si pasaría la noche. Tenías que ser fuerte para eso. Y ella era más fuerte de lo que cualquiera de nosotros sabía. Debería contarte sobre Jacobo, mi hermano que murió. Estaba entre Samuel y Roberto. Hubiera tenido unos 3 años más que yo, creo. Murió antes de que yo naciera, en realidad. No, espera. Yo tenía 2 años cuando murió. Tal vez 3. Tengo un solo recuerdo de él. Solo uno. Me tenía levantado para ver algo. Un nido de pájaro, tal vez. Algo en un árbol. Recuerdo sus manos bajo mis brazos y luego nada. Se fue. Y yo era demasiado pequeño para entender qué significaba se fue. Murió de la fiebre. Así le llamaban entonces. La fiebre podía ser tifo, podía ser escarlatina, podía ser media docena de cosas. No había médico cerca, no había medicinas que sirvieran. Solo esperabas y rezabas y esperabas. Mi madre nunca hablaba de Jacobo. No directamente, pero a veces la sorprendía mirando a la nada con esa mirada lejana en los ojos. Y yo sabía que estaba pensando en él,
en los hijos que perdió, en el lugar vacío en la mesa que todos fingíamos no ver. Ahora quieres saber sobre mi infancia, sobre los años 60 y 70 del siglo pasado, sobre cómo era la vida entonces. Te lo contaré, pero tienes que entender que era un mundo diferente, un mundo completamente diferente. Todo lo que das por sentado ahora, nosotros no lo teníamos. Ni siquiera podíamos imaginarlo. No había electricidad, no había teléfonos, no había automóviles, no había trenes. Al menos no donde vivíamos. Todavía no. Si querías ir a algún lado, caminabas o montabas a caballo, o enganchabas la carreta y no te ibas lejos. La mayoría de la gente que conocí de niño vivió toda su vida dentro de 20 kilómetros de donde nació. El mundo era pequeño, pero no se sentía pequeño. Se sentía suficiente. Las mañanas empezaban temprano. Antes del amanecer ya oía a mi madre moviéndose abajo, encendiendo el fuego, empezando el desayuno. El olor a humo de leña subía al desván y yo me quedaba acostado sin querer levantarme, sin querer dejar el calor de las cobijas y mis hermanos pegados a mí. Pero entonces la voz de mi padre subía por las tablas del piso. «Muchachos, hora de levantarse». Nunca gritaba, no tenía que hacerlo. Esa voz bastaba. No desobedecías esa voz. Bajábamos corriendo la escalera, temblando en el aire frío de la mañana, y nos juntábamos alrededor del fuego para calentarnos antes de salir a hacer los quehaceres. Dar de comer a los animales, ordeñar las vacas, recoger huevos, acarrear agua del pozo. Todo eso antes del desayuno. Todo eso antes de que el sol saliera del todo. El desayuno era simple, atole de maíz la mayoría de los días. A veces con piloncillos si teníamos, a veces con leche. Pan. Si había pan, mi madre lo horneaba 2 veces por semana, y para el final de la semana el pan ya estaba duro y viejo, pero nos lo comíamos igual. No se desperdiciaba la comida, no se desperdiciaba nada. Déjame contarte sobre la comida, porque la comida era importante. La comida era todo, realmente. Cuando tú mismo la cultivas, cuando trabajas todo el año para ponerla en la mesa, no la das por sentada. Nunca. La cocina de mi madre. Todavía la saboreo si cierro los ojos. Su pan de maíz, su pastel de manzana, el guiso que hacía en la olla de hierro grande que colgaba sobre el fuego, papas, zanahorias y la carne que tuviéramos, puerco por lo general. Matábamos un cerdo cada otoño. Ese era un día grande. Toda la familia trabajando junta. Yo lo odiaba de niño, la sangre, el olor, pero entendía que así sobrevivíamos. Comíamos lo que cultivábamos, lo que criábamos, lo que cazábamos. Mi padre salía a veces con su rifle y volvía con un venado o un conejo o unas ardillas. Mi madre podía hacer una comida de cualquier cosa. No había tienda a la que correr si se te acababa algo. Te las arreglabas, estirabas lo que tenías, te volvías creativo. En verano teníamos verduras del huerto, jitomates, frijoles, calabaza, maíz.
tanto maíz. A veces me hartaba del maíz, pero nunca me quejaba, no en voz alta. No te quejabas de la comida, no cuando sabías lo difícil que era cultivarla. En invierno comíamos lo que habíamos guardado, encurtidos, mermeladas, carne ahumada, manzanas secas, verduras de raíz del sótano. Mi madre tenía un sótano cavado en la ladera detrás de la casa, fresco y oscuro. Ahí guardaba las papas, los nabos, las zanahorias enterradas en arena para que se mantuvieran frescas. Yo bajaba a veces solo para sentir el aire fresco en la cara. Olía a tierra, a lugares oscuros y húmedos. Me encantaba ese olor. Hubo tiempos flacos, tiempos en que la cosecha no era buena, tiempos en que las reservas se acababan antes de que llegara la primavera. Recuerdo un invierno en que comimos solo papas durante semanas, solo papas, hervidas, fritas, machacadas. De todas las formas aún no se ve de cocinar una guava. Pensé que nunca más querría ver otra papa mientras viviera. Pero sobrevivimos. Siempre sobrevivíamos. Después del desayuno, más trabajo. En primavera era la siembra. En verano era cuidar las milpas, deshiervar, regar, vigilar las plagas. En otoño era la cosecha, la época más ocupada del año. Todos trabajábamos durante la cosecha, hasta mis hermanitas, hasta mi madre, aunque ella también tenía la casa que atender. El invierno era diferente, el trabajo se calmaba. Todavía había mucho que hacer, claro. Cuidar los animales, cortar leña, hacer reparaciones, pero había más tiempo. Tiempo para sentarse junto al fuego, tiempo para pensar, tiempo para ponerse inquieto y soñar con la primavera. Fui a la escuela unos pocos años. Había una escuelita a unos 5 kilómetros de nuestro rancho. Un solo salón, un solo maestro. Todos los niños juntos, desde los más chiquitos aprendiendo las letras hasta los más grandes haciendo cuentas y leyendo la Biblia. Me gustaba la escuela. Se me daba bien leer. No tan bien la aritmética. Los números se me enredaban en la cabeza. Pero leer, podía perderme en un libro. La maestra, Doña Refugio se llamaba. A veces me prestaba libros, cosas preciosas. Esos libros los llevaba a casa como si fueran de oro. Mi padre no entendía. ¿De qué sirve leer?, decía. Vas a leer para que crezca el maíz. Pero mi madre me animaba. Ella también sabía leer. No muy bien, pero lo suficiente. Sabía que había algo valioso en esos libros, algo que tal vez me llevaría más lejos que el rancho. Dejé de ir a la escuela cuando tenía como 12 años. Me necesitaban en casa. Mis hermanos mayores ya se habían ido. Samuel se casó. Roberto se fue al norte buscando mejor tierra. Solo quedábamos yo y mis hermanos menores.
y mi padre ya no podía prescindir de mí. Me dio tristeza dejar la escuela, pero así era. Así es lo que había que hacer. El trabajo era duro. No voy a fingir que no. Algunos días me dolía todo el cuerpo tanto que apenas podía subir al desván por la noche. Tenía las manos en carne viva y ampolladas. La espalda me ardía. Pero también había algo satisfactorio. Ver el maíz crecer alto. Ver el trigo ponerse dorado. Saber que tú habías hecho eso. Tú lo habías logrado con tus propias manos. Mi padre me enseñó todo. Cómo arar un surco derecho. Cómo sembrar para que las semillas quedaran bien espaciadas. Cómo leer el clima mirando las nubes. Cómo afilar una cuchilla. Cómo arreglar una cerca. Cómo saber cuando la fruta estaba madura. Todos esos pequeños conocimientos que se pasaban de padre a hijo, generación tras generación. Me pregunto si algo de eso importa ahora. Me pregunto si alguien recuerda todavía cómo hacer estas cosas. Yo les enseñé a mis propios hijos, claro, cuando tuvieron edad, pero ellos no se quedaron en el rancho. Nadie se queda ya en el rancho. Se fueron a las ciudades, consiguieron trabajos en fábricas, en oficinas. Viven en casas con luces eléctricas, agua corriente y calefacción. Compran su comida en tiendas. Nunca han matado un cerdo, ni ordeñado una vaca, ni sembrado una semilla en su vida. No los culpo. ¿Por qué querrían ser rancheros? Es trabajo duro para poca ganancia. Las ciudades tienen todo: oportunidades, diversión, comodidad. Pero a veces me pregunto qué hemos perdido. Esa conexión con la tierra, ese conocimiento de dónde viene nuestra comida, esa comprensión de las estaciones y el suelo y el ciclo interminable de sembrar, crecer y cosechar. Tal vez solo soy un viejo romantizando el pasado. Tal vez no era tan bueno como lo recuerdo. La memoria hace eso, suaviza los bordes, hace que los tiempos duros parezcan menos duros, los buenos tiempos parezcan mejores de lo que fueron. Pero no lo creo. Creo que había algo real ahí, algo valioso, algo que entregamos demasiado fácil. Y hubo buenos tiempos también. No dejes que te haga sonar como si fuera puro trabajo pesado. Hubo buenos tiempos. El domingo era el mejor día. No trabajábamos en domingo excepto lo necesario. Dar de comer a los animales, ordeñar, pero nada más. Era el día del Señor. Nos poníamos nuestra ropa buena, la que solo usábamos para ir a misa, y caminábamos los 7 kilómetros hasta la iglesia. 7 kilómetros de ida, 7 de vuelta. No nos importaba. Era la única vez en la semana que veíamos a otra gente, a otros niños. La iglesia era pequeña, de madera blanca, con un campanario cuya campana se oía desde kilómetros en una mañana clara. Adentro, bancas de madera que te dejaban el trasero adolorido después de 2 horas sentado. Y los sermones siempre duraban 2 horas, a veces más. El padre Ruiz se llamaba, o algo así. Un hombre grande con una voz que hacía temblar las vigas cuando empezaba con el infierno y la condenación. Confieso que no siempre prestaba atención a los sermones. Miraba por la ventana, veía las nubes pasar, pensaba en ir a pescar, pensaba en la semana que venía, pensaba en cualquier cosa menos en lo que decía el padre. Mi madre me daba un codazo cuando me sorprendía distraído.
Pórtate bien, Tomás, me susurraba. Dios nos está mirando. Yo creía eso de niño, que Dios nos estaba mirando, que veía todo, cada pensamiento, cada acto. Cada vez que robaba una tortilla extra, o mentía, o era malo con mis hermanas, era aterrador, pero también reconfortante. La idea de que alguien estaba pendiente, de que nuestras vidas le importaban a alguien más allá de nosotros mismos. Ya no estoy seguro de qué creo ahora. Después de todo lo que he visto, toda la muerte, todo el sufrimiento, si Dios está mirando, tengo algunas preguntas para Él. Pero eso no me corresponde decirlo. No me corresponde juzgar. Lo sabré pronto, supongo. Después de la misa, todos se quedaban platicando. Los hombres hablando de las cosechas y el clima. Las mujeres hablando de lo que las mujeres hablaban. Nunca supe. Y nosotros los niños corríamos y jugábamos. Las traes, escondidas, carreras, juegos simples, pero se sentían como las grandes aventuras del mundo. Debería contarte sobre nuestros vecinos, porque los vecinos importaban más entonces que ahora, creo. Dependías unos de otros. Cuando se quemaba el establo de alguien, todos llegaban a reconstruirlo. Cuando alguien se enfermaba en la cosecha, los vecinos ayudaban a recoger. Cuando alguien moría, toda la comunidad lloraba. Los López vivían como a 1 kilómetro camino abajo. Tenían 8 hijos. 8. No sé cómo le hacía doña López. Siempre se veía cansada, pero siempre tenía una sonrisa. Su hijo mayor, Samuel, fue mi mejor amigo por un tiempo. Explorábamos el monte juntos, hacíamos fortalezas, jugábamos a soldados o piratas o exploradores. Cosas de niños, pero se sentían reales, se sentían importantes. Samuel se mudó cuando teníamos como 14 años. Su familia se fue al norte, a Nuevo León, creo. Muchas familias hacían eso en esos tiempos. Empacaban todo lo que tenían y se iban al norte buscando algo mejor. Algunos lo encontraron, otros no. Nunca volví a ver a Samuel. A veces me pregunto qué le pasó, si todavía vive. Tendría 95 ahora si vive. Probablemente no. Probablemente se fue hace mucho como todos los demás. Los García vivían del otro lado, familia de españoles. Habían llegado durante la guerra. No hablaban mucho de eso, pero se les notaba en los ojos. El hambre, la pérdida. Habían dejado todo atrás. Llegaron a un nuevo país solo con la ropa puesta y una esperanza desesperada. Mi padre no confiaba en ellos al principio. Mucha gente no confiaba en los españoles entonces. Decían que eran flojos. Decían que eran borrachos. Decían que les quitaban el trabajo a los mexicanos de verdad. Yo oía esas pláticas incluso de niño y pensaba que estaba mal. Los García no eran flojos. Trabajaban más duro que nadie que yo conociera. Don García salía a su milpa antes del amanecer igual que mi padre. Eran solo gente tratando de sobrevivir. Aprendí algo de eso, sobre juzgar a la gente, sobre hacer suposiciones. Nunca sabes por lo que ha pasado alguien. Nunca sabes qué cargas lleva.
Mejor tratar a todos con bondad. Mejor darles a todos una oportunidad. Había una niña, María del Carmen Ramírez. Tenía el cabello rojo y pecas y una risa que sonaba como campanas. Pensé que era lo más bonito que había visto en mi vida. Debía tener 10 u 11 años. La miraba durante la misa cuando se suponía que debía estar escuchando el sermón. Una vez me sorprendió mirándola. Sonrió. Toda mi cara se puso caliente y aparté la vista y no volví a mirar en el resto de la misa. Nunca hablé con ella. Era demasiado tímido, demasiado asustado. Y luego su familia se mudó. Se fueron a Jalisco, creo, y nunca la volví a ver. Todavía pienso en ella a veces. ¿No es tonto? 96 años y todavía recuerdo a una niña de cabello rojo que me sonrió en la iglesia. Las estaciones. Déjame contarte sobre las estaciones, porque la vida se movía con las estaciones entonces. No podías ignorarlas. No podías esconderte de ellas. La primavera era lodo. Eso es lo que más recuerdo de la primavera. Lodo por todas partes. Los caminos se volvían ríos de fango. El patio de la casa se convertía en un pantano. No podías dar un paso sin hundirte hasta los tobillos. Pero la primavera también era esperanza. Los primeros brotes verdes saliendo. Los árboles echando hojas. Los pájaros regresando. Después de un largo invierno oscuro, la primavera se sentía como una promesa. El verano era calor y sudor y días interminables. El sol no se ponía hasta tarde y trabajábamos hasta que ya no veíamos. Recuerdo acostado en el desván por las noches, demasiado caliente para dormir, escuchando los grillos y las ranas y el aullido lejano de un coyote. Todavía había coyotes entonces. No muchos, pero algunos. Mi padre mató uno una vez. Había estado atacando nuestras gallinas. Colgó la piel en la puerta del establo como advertencia. El otoño era mi favorito. El aire se ponía fresco y seco. Las hojas cambiaban de color, rojas y doradas y naranjas, como si todo el mundo estuviera en llamas. Y la cosecha. Trabajo duro, sí, pero había una sensación de logro, de abundancia. El establo llenándose de grano, el sótano llenándose de verduras, sabiendo que pasarías otro invierno. El invierno era duro. El frío podía ser brutal. Había días en que no salíamos de la casa porque la nieve era muy profunda, el viento muy fuerte. Nos acurrucábamos alrededor del fuego, todos tratando de mantenernos calientes. Mi madre contaba historias. Mi padre tallaba madera. Mis hermanas cosían o tejían. Y yo leía si tenía un libro. Si no, solo miraba las llamas y soñaba. Las noches eran largas en invierno, tan largas. El sol se ponía a las 5:06 y no salía hasta las 7 u 8. Todas esas horas de oscuridad no podíamos permitirnos quemar velas toda la noche. Eran demasiado preciosas, demasiado caras. Así que nos íbamos a dormir temprano. ¿Qué más había que hacer? Pero recuerdo estar despierto a veces en el desván, escuchando el viento aullar afuera, escuchando la respiración de mis hermanos a mi lado, mirando el techo y pensando en todo.
en nada, en cómo sería mi vida cuando creciera. Me quedaría en el rancho, me iría a otro lado, alguna vez vería el mar, soñaba con el mar, nunca lo había visto, pero soñaba con él. La inmensidad, el agua azul interminable hasta el horizonte. Sí lo vi eventualmente, el mar. Años después de la guerra, fui a Veracruz y caminé hasta el puerto y miré el agua y pensé, ¿es esto? ¿Es esto lo que soñé todas esas noches en el desván? Era hermoso, sí, pero no era lo que había imaginado. Nada nunca lo es, supongo. El sueño siempre es mejor que la realidad. Pero m'aorno adelantando liare gabarda 1,70 da mi infancia. Debería contarte sobre las estrellas porque no puedes imaginar. No puedes imaginar cómo se veía el cielo entonces. Sin luces eléctricas, sin brillo de las ciudades. Solo oscuridad, pura oscuridad. Y luego las estrellas, miles, millones. La Vía Láctea cruzaba el cielo como un río de luz. Podías verlo todo, cada constelación, cada estrella fugaz. Me acostaba en el zacate en las noches de verano y miraba el cielo y me sentía tan pequeño, tan insignificante, solo una motita en un rancho pequeño, en un planeta pequeño girando en el vacío infinito. Debería haber sido aterrador, pero no lo era. Era tranquilo. Ponía todo en perspectiva, todas mis preocupaciones, todos mis miedos. ¿Qué importaban contra la inmensidad del universo? Ya no he visto estrellas así en años. Las luces se las han llevado. Progreso le llaman. Pero también perdimos algo. Perdimos la oscuridad. Perdimos las estrellas. La gente moría en invierno. Cada año parecía que moría el bebé de alguien, la abuela de alguien, el padre de alguien que salía en una tormenta y nunca volvía. Aprendías a no dar nada por sentado. Aprendías que la vida era frágil, que podía terminar en un instante, sin aviso, sin explicación. Recuerdo un invierno, debía tener 8 o 9 años. Mi hermana Rosa se enfermó. Era 2 años menor que yo. Niña dulce, siempre riendo. Primero le dio la tos, luego la fiebre. Estuvo en cama 2 semanas. Mi madre casi no dormía. Se sentaba junto a la cama de Rosa día y noche, bañándole la frente con agua fresca, rezando, cantando bajito. Pensé que Rosa se iba a morir. Todos lo pensamos. Recuerdo acostado en el desván por las noches, escuchando su tos, esperando que parara, aterrorizado de que parara, de que el silencio significara que se había ido. Pero no murió. La fiebre bajó. Se recuperó poco a poco. Estuvo débil durante meses después, pero vivió.
Vivió para crecer, casarse y tener hijos propios. Murió hace solo unos años. De hecho, me sobrevivió. Solía decir que lo haría, pero no. Nadie me sobrevive. Esa es mi maldición, supongo. Vivir tanto que todos los que amé se fueron. Lo siento. Me estoy poniendo triste. Los viejos hacemos eso. Nos perdemos en la tristeza. Déjame contarte algo más alegre. Había un arroyo que cruzaba nuestra propiedad. Una cosita. Apenas un hilo la mayor parte del año. Pero en primavera, cuando se derretía la nieve, se hinchaba y se volvía algo casi respetable. Mis hermanos y yo íbamos ahí a pescar. Hacíamos nuestras propias cañas. Solo palos con un hilo y un anzuelo. Casi nunca pescábamos algo que valiera la pena comer. Pero no era el punto. El punto era estar ahí, junto al agua, lejos del trabajo, libres. También teníamos un pozo para nadar. Un lugar donde el arroyo se ensanchaba y se hacía lo suficientemente profundo para nadar. En los días calurosos de verano, cuando el trabajo terminaba, nos escapábamos y nos tirábamos. El agua siempre estaba fría. Hasta en agosto se sentía como el cielo, como lo mejor del mundo. Yo le enseñé a nadar a mi hermanito Luis en ese arroyo. Al principio tenía miedo, no me soltaba, pero yo fui paciente. Lo sostenía y lo dejaba patalear y le mostraba cómo mover los brazos. Y un día lo solté y no se hundió. Nadó, solo unos metros, pero nadó. La cara que puso, nunca la olvidaré. Pura alegría, puro triunfo. Luis ya se fue también. Murió en la Revolución, en la batalla de Zacatecas, 1914. Tenía 28 años, tan joven. Todos eran tan jóvenes, todos esos muchachos matándose unos a otros. Todavía no entiendo del todo por qué. Libertad, decían. Reforma. Pero solo era muerte. Tanta muerte. Yo no peleé en la guerra. Quería. Cuando empezó quería enlistarme de inmediato. Pero tenía 32 años, esposa y 3 hijos y un rancho que atender. Mi padre ya había muerto. Mi madre me necesitaba, así que me quedé. Me quedé y vi a otros hombres irse a pelear, y algunos nunca regresaron. Luis nunca regresó. Pero eso fue después. Eso fue en los. Tú quieres saber de los 60 y 70, de mi infancia. Déjame contarte sobre mi abuela, la mamá de mi mamá. Se llamaba Concepción López. No recuerdo su apellido de soltera, se me fue. Algunas cosas simplemente se van después de tantos años. Nació en 1790, años antes de la independencia. Recordaba la guerra, no muy claro, era solo una niña. Pero recordaba a los soldados pasando frente a su rancho. Recordaba a su madre escondiendo comida para que los realistas no se la llevaran. Recordaba tener miedo. Vino a vivir con nosotros cuando yo tenía como 7 años. Ya era vieja entonces, en sus 70. Me parecía antigua, como algo de otro tiempo. Que lo era, supongo. Había vivido cosas que yo solo podía imaginar. El nacimiento de una nación, la muerte de un mundo y el comienzo de otro.
Se sentaba junto al fuego y contaba historias de los viejos tiempos, de cuando ella era niña, de cosas que su propia abuela le había contado, yendo aún más atrás en el pasado. Era como tocar la historia, como extender la mano a través del tiempo y sentirla con tus propias manos. Murió cuando yo tenía 11 años, tranquilamente mientras dormía. La encontré por la mañana. Se veía tan pequeña, tan en paz, como si simplemente se hubiera soltado su agarre de este mundo y se hubiera ido a lo que viene después. Pienso en ella a menudo, en las cosas que vio, los cambios que presenció, y pienso en lo que yo he visto, lo que he presenciado, y me doy cuenta de que yo soy lo que ella fue, el último enlace con un mundo que desapareció. Cuando yo me vaya, todo lo que recuerdo se irá conmigo, todas esas caras, todas esas voces, todos esos momentos que nadie más recuerda ya. Por eso estoy hablando contigo. Por eso te estoy contando estas cosas. Para que algo sobreviva. Para que no se pierda todo. Los años 60 y 70. Parece que fue ayer. Parece que fue hace 1000 años. Yo era un niño corriendo por las milpas, pescando en el arroyo, mirando a una niña de cabello rojo en la iglesia, soñando con cómo sería mi vida. Nunca pude haber imaginado las cosas que he visto, las cosas que he vivido. Trenes. Recuerdo la primera vez que vi un tren. Debía tener 16 años. Acababan de construir el ferrocarril por el municipio. Mi padre me llevó a verlo. Nos paramos junto a las vías y esperamos. Y entonces lo oímos. Ese rumor, ese rugido, y luego apareció doblando la curva. Esa gran bestia de hierro echando humo y vapor. La tierra tembló. El aire tembló. Pensé que era un monstruo. Pensé que el mundo se acababa. Mi padre solo se quedó ahí mirando. No dijo una palabra. Cuando pasó, cuando el ruido se fue y el humo se disipó, se volvió hacia mí y dijo: "El mundo está cambiando, hijo, y no podemos hacer nada para detenerlo". Tenía razón. El mundo estaba cambiando, sigue cambiando cada vez más rápido. Teléfonos. Recuerdo la primera vez que usé un teléfono. Ya era un viejo entonces, de 60, tal vez 70. Levanté esa cosa, ese pedazo de metal y alambre, y oí una voz humana viniendo de kilómetros de distancia. Era como magia, era como brujería. No podía entenderlo, todavía no lo entiendo realmente. Luces eléctricas, automóviles, aeroplanos, películas, la radio. Cada uno más milagroso que el anterior. Cada uno cambiando el mundo de formas que no podíamos imaginar. Y las guerras, tantas guerras. La de Reforma, la intervención francesa, la revolución. Hombres matándose con armas que le habrían parecido ciencia ficción a mi padre. Ametralladoras, gas venenoso, bombas tiradas desde aeroplanos. Formas tan eficientes de morir.
Mi nieto peleó en la Gran Guerra, regresó diferente, callado, atormentado. No habla de eso. Entiendo. Algunas cosas no se pueden poner en palabras. Algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad. Pero algunas cosas permanecen iguales. El sol sigue saliendo y poniéndose. Las estaciones siguen girando. Los niños siguen riendo y jugando. Las madres siguen amando a sus bebés. La gente sigue trabajando y luchando y esperando algo mejor. Y los viejos seguimos sentados junto al fuego recordando cuando éramos jóvenes, recordando cuando el mundo era nuevo, recordando cuando todo parecía posible. Tuve una buena infancia, dura, sí, llena de trabajo y preocupaciones, pero buena. Tuve padres que me querían, hermanos y hermanas con quienes crecer, un techo sobre mi cabeza y comida en la barriga. Eso es más de lo que mucha gente tiene, más de lo que mucha gente tenía incluso entonces. Pienso en los niños de hoy con sus juguetes y sus escuelas y sus vidas cómodas. Tienen tanto que nosotros no teníamos, pero me pregunto si tienen lo que nosotros teníamos. Esa cercanía, ese sentido de pertenecer a algo, una familia, una comunidad, un pedazo de tierra que era tuyo. No teníamos mucho, pero lo que teníamos era nuestro. Lo habíamos ganado. Cada semilla que sembramos, cada cosecha que recogimos, cada invierno que sobrevivimos significaba algo, importaba. No lo cambiaría. Por nada, por todas las comodidades modernas del mundo. Ese pequeño rancho, esa pequeña casa, esa gente que ya se fue. Esa fue mi vida. Esa es quien soy. Y ahora te lo estoy contando. Y tal vez tú se lo cuentes a Enyu 1E11 Lilao. Una vez en Uolu Uel Aal Il UE 111 menor que 3. Uno Bliue Alu año. El pasado viviendo en el presente. Los muertos hablando a través de los vivos. Eso es todo lo que podemos hacer, ¿no? Recordar, contar las historias y esperar que alguien esté escuchando. Bueno, he hablado demasiado tiempo. Mi voz se está acabando. Mis ojos están pesados. Eso pasa cuando tienes 96 años. Todo se cansa. Pero me alegra que hayas venido. Me alegra que alguien quisiera oír sobre los viejos tiempos, sobre los años 60 y 70, sobre un niño en un rancho en Michoacán que no tenía idea de lo que el mundo le tenía preparado. Fue una buena vida, una vida larga, más larga de lo que nunca esperé, y ahora casi se acaba. Lo siento venir. El final llegando como el invierno. Puedes olerlo en el aire. Puedes sentirlo en los huesos. Pero no tengo miedo. Tuve mi tiempo. He visto suficiente. He hecho suficiente. He amado suficiente. Y recuerdo todo. El rancho, la chimenea, mi madre cantando, las manos de mi padre, el arroyo, el pozo para nadar, la niña de cabello rojo, mis hermanos, mis hermanas, las historias de mi abuela,
el olor del lodo de primavera, el calor del verano, los colores del otoño, el silencio del invierno. Todo eso todavía está aquí, todavía vivo en mí y ahora también en ti. Gracias por escuchar, gracias por recordar conmigo. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir al final. Alguien que escuche, alguien que recuerde, alguien que lleve nuestras historias hacia el futuro que nunca veremos. Adiós ahora. Y gracias. Gracias por dejarme recordar. Gracias por estar aquí. Significa más de lo que crees.